Quiero agradecer por la invitación a formar parte de este interesante panel. Voy a compartir con ustedes la experiencia con la utilización de la lente intraocular de multisegmentos. No existe ningún interés financiero. Primeramente les quiero comentar cómo hacemos la selección de nuestros pacientes. Utilizamos la técnica habitual del examen oftalmológico básico de todo paciente. Luego evaluamos la calidad óptica mediante el índice OSI. Evaluamos la cantidad de dispersión de la luz que tiene el sistema óptico. Vemos por aberrometría las aberraciones internas del cristalino. Descartamos alguna irregularidad de la córnea por topografía y solicitamos al paciente que porte este sistema de grabación en el anteojo o en la gafa para grabar las condiciones lumínicas y la distancia a las que trabaja, datos que se analizan en la nube y nos dan este gráfico que, como vemos aquí en este paciente, es un paciente que hace un pico de trabajo a la distancia intermedia, más o menos necesitando 1,5 a unas 75 dioptrías de adición, con una intensidad lumínica bastante importante en esas distancias de trabajo. Si tenemos este paciente y además tenemos también que fijarnos en los datos de la pupila, vemos que en esta casilla nos muestran los números rojos que existe un importante descentramiento, como vemos aquí, del centro de la pupila con el eje visual. Nos llama la atención, pues también confirmamos que es un paciente portador de catarata y que este hecho nos limita un poco a escoger nuestra lente tradicional de cirugía de la presbicia, puesto que es un paciente que le gustaría dejar o disminuir la dependencia de las gafas. Demostramos estos datos y le decimos que posiblemente con nuestra lente habitual que utilizamos de anillos concéntricos difractivos no conseguiremos darle una buena calidad de visión, porque sabemos que estos descentramientos en estas lentes con anillos concéntricos y también en las lentes multifocales segmentadas podrían causar una pérdida de calidad visual debido a la presencia de los 4 jinetes del apocalipsis, el halo, el glare, el starburst o el flare. Y ya sabemos lo que es convivir con pacientes con este tipo de visión, sobre todo nocturna. De ahí que quiero traerles a colación la presencia de este tipo de implantes intraoculares, que son los de la familia Precision, específicamente la Presbyopic Aspheric Intraocular Lens NBA, que tiene las características de que es una lente en monobloque y su zona central, la zona óptica, está multifacetada en 3 zonas, intercalando las zonas refractivas para la focalización de la luz en 2 focos principales que dan una prolongación de la zona de enfoque alargada. Y esto también se va a asociar a una división de la intensidad de la luz bastante equitativa en un 50% para lejos y un 50% para cerca, con lo cual esto le hace muy amigable en términos de calidad visual al no producir una alta difracción de la luz. Y a esto le llaman el marketing Continuous Transitional Focus, ¿sí? Una transición suave en el foco de lejos a cerca sin los picos de alta intensidad de luz que provoca el halo sobre el siguiente foco percibido por el paciente. La percepción simultánea de los focos aquí es con un halo muy atenuado o casi nulo, lo que está muy en boga hoy en las tecnologías de rango extendido. Y con lo que esto le proporciona a la lente una tolerancia importante al descentramiento. Es una lente de un material hidrofóbico, hidrofílico híbrido de alta calidad que no provoca glistening, con un diámetro total grande, 12.5 para ser implantado en el saco capsular, unas ápticas dobles que en J-Loop que le permiten un centrado magnífico que ya fue comprobado en su versión tórica hace más de 5 años y una esfericidad negativa
que también le da esta versatilidad para poder alargar el foco y contrarrestar las aberraciones positivas de la córnea. En la zona central quería llamar la atención a esta área más ancha del segmento, a diferencia de esta otra. Acá tenemos un diámetro de 2.6 por 1.4, lo cual nos va a permitir jugar con la posición de esta zona dependiendo de dónde tenemos la distancia del ángulo capa más exagerada. Si la tenemos en esta posición, pues es nada más rotarla y dejarla aquí en esta posición a la zona más ancha del implante, cosa que no podemos hacerlo con nuestros típicos lentes intraoculares difractivos para corrección de la presbicia con anillos concéntricos. Yo me quiero referir al estudio multicéntrico del cual he participado para la aprobación de esta lente en el mercado europeo. Esto lo hicimos en el 2018 finales y fue publicado recientemente hace unos meses y lo tienen todo a su disposición para analizar datos. Nuestro objetivo era evaluar la calidad de visión que producía este implante en las distancias de cerca, intermedio y a lo lejos, y como objetivos secundarios evaluar la calidad de la sensibilidad del contraste, la curva de desenfoque, por un cuestionario de satisfacción de los pacientes, ver qué efectos colaterales adversos tenía en su visión nocturna y diurna, y ver la independencia de los anteojos o de las gafas que llevaban estos pacientes. Reunimos a 63 pacientes de diferentes centros de Europa, los seguimos durante 3 meses, la mayoría de ellos fueron cirugía de cataratas y algunos implantes en pacientes con cristalino transparente, más jóvenes, una edad media de 64 años, donde había más mujeres que varones, y en cuanto a la estabilidad y predictibilidad del implante, vemos que existe muy poca dispersión. La mayoría estaban dentro el equivalente esférico deseado para los 3 meses de postoperatorio. En esta barra, aquí abajo, gráfico de barras, vemos que en 80% de los pacientes nunca se necesitaba llevar gafas para la mayoría de sus tareas. Se encontraban bastante satisfechos. En cuanto a los resultados de visión posoperatorias de visión lejana, intermedia y cerca, vemos que a 80 centímetros tenían una mejor visión que 20-30, lo mismo que a 40 centímetros, porque recordemos que esta lente es una lente con una adición de 2.75, entonces tendría una distancia del punto cercano que estaría alrededor de los 40 centímetros, no menor que eso hay que recalcarlo, y para lejos estarían casi la mayoría en un average del 20-20. Vemos la curva de desenfoque, donde tenemos casi todos los pacientes con una visión en 20-20 para lejos. Vemos que aquí hace un pequeño valle a nivel intermedio, ¿sí? Y luego la visión cercana está nuevamente en 20-25, 20-30 a unos 40 centímetros más o menos. Es una lente que tiene una curva de desenfoque muy agradable para las tareas intermedias, sobre todo. En la sensibilidad del contraste hicimos la evaluación y los resultados nos dan resultados muy similares a las otras lentes multifocales que hay en el mercado. Los cuestionarios de satisfacción se fueron realizados de acuerdo a cómo manda rigurosamente el Gold Standard con los cuestionarios de Mac-Lindell, donde le mostramos al paciente el tipo de estímulo. No solamente es una pregunta subjetiva, sino que es bien objetivada el tipo de estímulo que estamos tratando de investigar. Estos pacientes nos han dicho que casi nunca en un gran porcentaje, más del 60%, casi nunca ven estos efectos colaterales, y un 30% podría tener todavía algo de molestias en su visión nocturna, pero que es algo ocasional. Y ningún paciente
ha necesitado o ha solicitado el explante debido a estos efectos nocturnos. En cuanto a la satisfacción del paciente, estos pacientes en su gran mayoría estaba muy satisfecho, ¿sí? Y en ninguno de ellos no lo volvería a hacer si se le planteara una cirugía con estos implantes. En general, los pacientes estaban bastante satisfechos. Para concluir, esta lente intraocular tiene una curva de desenfoque que la hace muy interesante, sobre todo en pacientes que pueden presentar algún descentramiento, una curva de desenfoque que mediante el foco continuo y alargado puede traer una visión intermedia muy satisfactoria y una reducida dependencia de las gafas, buena sensibilidad del contraste, con lo cual tienen buena calidad visual, no le estamos penalizando con una pérdida de nitidez por los halos. Y el concepto atractivo, como les dije, es para aquellos pacientes que tengan el posible descentramiento del ángulo capa, ¿sí? Muy bien, ese era el mensaje y nada más agradecer nuevamente por la invitación.